en el mayor censor del reino. Va y resulta que va diciendo por todas partes que las informaciones sobre su familia, porque ya no solamente es Begoña Gómez, es que también ha entrado en escena el hermano. Es que en el pasado, no nos olvidemos, entraron en escena, por ejemplo, sus padres, o mejor dicho, el gestor de las empresas de sus padres, que recibió ayudas, 700.000 euros, no está mal, del ICO. Es decir, aquí van ampliando la familia, ¿vale? Bien. Bueno, pues según él, todo es falso, todo es falso. No hemos hecho más que aportar por todas partes las pruebas. Bueno, pero la cuestión es bien sencilla. Él se dedica a amenazar a la prensa libre. Lo hace de esta manera. Y ahora les digo cuál va a ser la respuesta. Lo que no puede ser es que al final se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación. Bueno, lo primero, usted no tiene que defender nada, para eso está la Constitución, para eso está la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, para eso está el Convenio de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Usted no tiene que defender nada, usted es el Ejecutivo. Usted tiene que hacer cumplir las leyes, y dentro de esas leyes y dentro de esa Constitución, que tiene que hacerlas cumplir, no bombardearlas como hace con sus amigos, con la amnistía y demás, o cuando usted pacta con partidos proetarras. Lo que tiene que hacer es respetarla y hacerla cumplir. Y ahí viene la protección de la prensa. Bien, yo simplemente quiero decir una cosa para que quede muy claro. Nosotros no vamos a variar el ritmo porque tenemos clarísimo que combatimos cualquier tipo de corrupción y publicamos todo lo que es verdad. Ahora, si nos tientan, si nos amenazan, evidentemente haremos un esfuerzo doble. Y lo estamos haciendo. Estamos sacando más informaciones, por ejemplo, ya del hermano. ¿Por qué? Porque lo que no vamos a permitir es que un dictador se cargue la democracia en España. Así de sencillo. Yo no voy a confundir, dice él. No confunda la dictadura con la democracia. La democracia se basa, entre otras muchas cosas, en que la población tiene derecho a saber qué ocurre también con su familia. Artículo 9 de la Constitución. No se puede constituir una casta. Todos los poderes públicos, porque es usted, es la familia de usted, y usted es el presidente del gobierno, tienen que estar sometidos a las leyes. Informaciones como esta se le ha puesto en duda. Yo simplemente quiero recordar cuatro flancos que a este señor le atormentan. ¿Por qué? Porque todos los documentos están encima de la mesa, ya lo hemos dicho en otros vídeos. Bien, atención, no soy yo el que firmó así, Bego.Fundraiser, así firma desde su mail Begoña Gómez. Esto traducido significa Bego, conseguidora de fondos. ¿Ustedes se imaginan a cualquier otra persona que no hubiese tenido la misma crítica o mucha más si hubiese sido de derechas, que fuera firmando? ¿Se imaginan ustedes Ayuso.conseguidora de fondos? ¿A dónde hubiese llegado? No pasaba 3 segundos sin que la lincharan. Esto a él le atormenta, porque esto es la Universidad Complutense, este es el máster, esto es la cátedra, que fueron regalados. Segunda gran línea que atormenta al presidente del gobierno, porque también va acompañada de todos los documentos, lo que están viendo, Begoña en sus reuniones con Air Europa. Y atención, Air Europa admite las reuniones secretas con Begoña Gómez en su sede, y el IE, el Africa Center, que es donde la enchufaron a ella, uno de tantos enchufes, ha asumido ya y ha admitido los pagos del avión. Y esto son evidentemente indicios o de conflicto de intereses o indicios incluso de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque Air Europa recibió del gobierno de su marido, recibió un rescate multimillonario de prácticamente 1.000 millones. ¿Cómo no se va a investigar si aparece en el artículo 429 del Código Penal? La persona particular que consigue determinado trato a través de un cargo público, podría ser su marido, para conseguir que a determinadas empresas les vaya muy bien. ¿Cómo no se va a investigar? Segundo flanco, tercer flanco, también le preocupa, por supuestísimo. ¿Cómo no le va a preocupar? Fíjense lo que aparece aquí, fíjense, Maroc, APD, Marruecos. ¿De quién fue la alianza? Partnerships. ¿De quién fue la alianza? Del IE. ¿A través de qué? Del Africa Center. ¿Justo cuando? Justo cuando a él le espiaban el móvil y justo cuando se modificó por completo la política exterior española con respecto al Sáhara. ¿Para qué? Para regalarle todo el control a Marruecos. ¿Hemos conseguido algo en España? Cero. ¿Ha conseguido algo Pedro Sánchez? Esa es la gran pregunta, porque la cuestión es que es evidente que mientras que Begoña Gómez dirigía el Africa Center del IE, alcanzaron una alianza con APD Maroc. Y aquí están los 20.000 mayores directivos de todo Marruecos. ¿Quiere documentos? Aquí lo tiene. Fue publicada directamente la alianza por el IE. Otra cosa es que ahora haya que echar tierra encima, pero aquí lo tienen. APD Maroc, donde está el bulo. Y cuarta línea que evidentemente atormenta a Pedro Sánchez, y es normal. Aquí lo tienen, los contratos en concurso público, porque va y resulta que Begoña Gómez, Bego.conseguidora de fondos, va y resulta que firmó cartas de recomendación, julio del 20, con su firma, para que determinada empresa de Barrabés consiguiera un mejor trato en el concurso. ¿Qué ocurrió después? Que consiguió el concurso público. No está mal, de hecho 2, de hecho por valor de más de 8 millones. No está nada mal, ¿verdad? Bien, ¿cómo no se va a investigar esto? ¿Y qué era lo que hacía ella?
pedir que se le tratara bien. ¿Cómo no se va a investigar todo esto? Por lo tanto, la cosa es muy sencilla. Nosotros lo que hacemos es periodismo, se llama prensa libre. ¿Que el gobierno nos amenaza? Seguimos haciendo prensa libre. ¿Que el gobierno nos amenaza más? Pues todavía haremos más esfuerzos, porque lo que no vamos a permitir es que un dictador pisotee la democracia, pisotee la Constitución y pisotee la unidad de España. De ninguna de las maneras. Hay una estrategia de la derecha política, de la derecha mediática, de la derecha económica absolutamente orquestada que no acepta que gobierne alguien que no sea de los suyos, alguien que defiende los intereses de la mayoría y no solo los intereses de los privilegiados. O sea, a ver que explicarle a Pedro Sánchez que se busque otro portavoz, porque para explicar esto de verdad que se puede decir de una forma más sencilla. Yo lo voy a decir con mis palabras, pero incluso desde las palabras del socialismo, ¿vale? Pueden vestir la historia diciendo esto de no, es que nosotros somos los verdaderos defensores de la verdad. Búsquense otro, porque lo de Pachi López empieza a dar vergüenza. Pero la realidad es, hay unos señores que se quieren cargar la libertad de prensa, hay otros que seguimos pensando ejercerla. Punto final. O sea, es muy sencilla esta historia, ni digital ni no digital. Por cierto, Dios bendito con Pedro Sánchez, el hombre tecnológico. Pedro I el cartero, que se busque otra explicación. O sea, en el siglo XXI intentar diferenciar lo digital de no digital. ¿Y cuál no es digital? Pero si los periódicos de papel deben imprimir, no sé, 2, 3 ejemplares para decir que siguen siendo en papel. ¿Pero de qué me está hablando este señor? O sea, váyase a los tribunales y ya está. La cosa es muy sencilla. Si consigue tumbar alguna noticia, perfecto. Si no, esa noticia es veraz. Se acabó. Se llama doctrina constitucional, fin de la historia. Y la Constitución es lo que defiende derechos y libertades. Lo que defienden los que van en contra de la Constitución, como Pedro Sánchez, lo que son es aspirantes, por lo menos aspirantes a dictadores. Y este ataque a la libertad de prensa da vergüenza ajena. Lo diga Pachi López, lo diga María Jesús Montero, lo diga Pedro Sánchez I el enamorado, quien lo diga. Es que me da olímpicamente lo mismo. Bueno, Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Y Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, ya que nos tienta, ya que dice que las informaciones que estamos sacando que son falsas, bueno, y nosotros le hemos pedido, váyase a los tribunales, le vamos a hacer un recopilatorio del enriquecimiento de toda su familia. Porque es que, oye, fue llegar él a la Secretaría General del Partido Socialista y se descubrieron todos los talentos del universo. Es una cosa maravillosa. O sea, el hermano que estaba por ahí, oye, justo le dieron ganas de venir a Badajoz, Diputación del Partido Socialista, 11 días después, es que no espero mucho, el hermano Pedro Sánchez consigue la Secretaría General del Partido Socialista y 11 días después ya tiene la propuesta de nombramiento David Azagra, porque utiliza un seudónimo. Que son cosas de verdad. Begoña, por otro lado, vamos a explicar también las ayudas que recibió el gerente de las empresas, de los padres. Es decir, aquí ha habido lluvia de dinero para todos. O sea, fue llegar al poder Pedro Sánchez o en el partido o a través de la moción de censura en la presidencia del gobierno y se dispararon los talentos de todos. Es una cosa maravillosa, David. David, perdóname, me ha faltado llamarte David Azagra. Yo no tengo 1,5 millones. No eres músico, ¿no? En el No tienes BBVA, ese talento. no, todavía ese no. talento. Pues evidentemente hay un enriquecimiento que no se explica y esa es la cuestión de fondo, que aquí no se quieren dar explicaciones, porque lo que estamos haciendo la prensa es nuestra obligación, que es dar informaciones que son indiscutiblemente de relevancia pública para que la conozcan los lectores y exigir al gobierno que dé explicaciones el presidente del gobierno, el primero, pero también la señora Begoña Gómez, que vamos a ver, que tanto si no, estamos con el feminismo y con todas estas cosas y se le está tratando como si fuese una persona sin capacidad para hablar por sí misma. Quiero decir, es una mujer adulta que nos dicen que tiene una trayectoria profesional y demás, pues que explique en qué consiste el Africa Center, qué fue a hacer a Ghana y demás. Para empezar, explicaciones, que no se está dando ninguna. ¿Y qué están haciendo para evitar las explicaciones? Pues una operación absolutamente totalitaria de señalamiento de la oposición política. Lo vimos en la manifestación del 1 de mayo, insólito, el gobierno saliendo a la calle a manifestarse contra la oposición. Eso no pasa en ninguna democracia. Contra los medios de comunicación críticos también, o lo que llaman ellos derecha mediática, y contra la justicia, que lo que llaman ellos derecha judicial, porque todo el que no se rinde al culto al líder Sánchez es derecha, 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 y con argumentos absolutamente estrafalarios y falsarios, como el de que en España la derecha no permite que gobierne la izquierda, cuando desde el año 82 ha estado el PSOE en el gobierno,
pues déjame hacer el cálculo rápidamente ahora, 28 años y la derecha 14, la mitad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, bueno, es esa reducción al absurdo, saltándose cualquier línea roja de las que ni siquiera podríamos imaginar que se iba a terminar saltando, de decir que la justicia solo es justicia si es de izquierdas y que los medios de comunicación solo son libres si son de izquierdas. Si son de derechas no tienen derecho a existir, si la justicia es de derechas no tiene derecho a existir. Ese es el reduccionismo al que nos están invitando y que le están comprando sus muy cafeteros con esos argumentos que dabas. Pero es que se ha establecido una diferenciación que a mí me hace mucha gracia. Dice medios críticos o medios no críticos. Pero vamos a ver, si lo que da vergüenza es que haya un medio que no sea crítico. Es que los medios de comunicación, la prensa nace para ser crítica. Claro, pero ¿cuál es su función? Es lo que quiere son abajo firmantes con Inchaurrondo a la cabeza diciendo que hay que defender al señor Sánchez frente a cualquier tipo de crítica. Pero es que las críticas, es que ni siquiera son críticas propiamente dichas, no estamos hablando de artículos de opinión que puedan molestar, ¿no? Estamos hablando, como bien decíais, de informaciones con aporte documental que generan unas dudas extraordinariamente importantes sobre el comportamiento del presidente del gobierno y de su propio entorno. Las defensas de Begoña Gómez es que la mujer tiene derecho a trabajar. Hombre, siempre que no sea la correa de transmisión entre el que quiere hacer negocios y el que se los permite hacer, que es su marido, porque en ese caso, como dijo en su día Núñez Feijóo en unas declaraciones que se han querido manipular por el propio presidente del gobierno, lo que le voy a pedir es que no contrate con la administración, porque es que el que decide los contratos con la administración es su marido. Ese es el problema al que no quieren atacar. El otro día lo explicó la mujer de Nick Clegg. Y dijo, miren, en Reino Unido esto hubiese sido impensable. Dice, en el momento en el que tú llegas, como mujer del presidente, automáticamente te dicen que todas las semanas tienes que hacer un reporte de todas las actividades. Se le aparta al primer ministro británico y hay una comisión que toma las decisiones. Y todas las semanas te va diciendo, esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes, esto no puedes. Aquí llevamos 5 años. Y el nivel ya no solamente de control, que ha sido 0, sino de información y transparencia ha sido negativo. Se ha ocultado todo lo que hacía. Y aquí la gran pregunta es si se oculta todo lo que está haciendo Begoña, ¿por qué es? Claro, hemos empezado a descubrir que todos los negocios que ha ido expandiendo, y ahora se lo vamos a explicar, todos acababan o en un contrato público, en un rescate público, en una sumisión en el asunto de Marruecos. Oiga, no había otras áreas de negocio. Pero bueno, quiero que vean el repaso para que se hagan una idea de la magnitud del ataque. Bien, vamos a empezar por Álvarez, porque aquí se están sumando ya todos los ministros al ataque. Es decir, esto es una estrategia de intento de demolición de la prensa libre y de los jueces. Lo decía Raúl, cuidado, que es verdad. Están yendo no exclusivamente contra la prensa, también contra los jueces. Empezamos por Álvarez. No podemos tolerar que aquellos que están en política, en primer lugar, el presidente del gobierno que nos representa en el mundo, mucho más su mujer y su familia, que nada tienen que ver con la política y con las reglas de la política, se vean acosados, se vean atacados por bulos, por mentiras, por calumnia. O sea, la calumnia es un delito, ¿vale? Entonces, este señor Álvarez, al estar imputándonos un delito, él está cayendo en un delito. O sea, vamos a hablar claro, yo no sé la formación que tiene Álvarez, sí sé la mía, ¿vale? Y lo que está haciendo este señor es imputar a la prensa un delito, lo cual a su vez ya es una imputación de un delito. Y por lo tanto, esa acusación que lanza de calumnia, el que la está cumpliendo es él. ¿Dónde están las pruebas de que es una información calumniosa? ¿Dónde está? Tiene que ser falsa. ¿Han ido a los tribunales? No, no han ido. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Por qué no han ido? Porque saben que son verdad, porque todas han sido publicadas con la documentación. Vamos con el siguiente, María Jesús Montero. Que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día de los gobiernos progresistas, una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango que intenta que no hablemos de los problemas de los ciudadanos. Esta persona tenía la obligación de reclamar el dinero, los 679 millones de euros del caso ERE, no lo hizo. Esta persona ha estado en el gobierno de los ERES del Partido Socialista. Todavía estamos explicando en Andalucía, todavía estamos esperando una explicación suya. Esta persona tendría que dar explicaciones, porque es la máxima responsable de Hacienda y por debajo de Hacienda está la agencia tributaria, de una filtración con datos de una persona privada, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que no es que no se hayan dado explicaciones, es que se ha incumplido lo que reclama la Ley General Tributaria, que exige esa investigación. ¿Dónde está la investigación, María Jesús Montero? Es que todo es así. Pero vamos con Óscar Puente. Y ha ganado la verdad, y han perdido los bulos, han perdido quienes pretenden subvertir el resultado democrático y legítimo de un gobierno
a través de mecanismos absolutamente inaceptables, pero también decir que la lucha no ha terminado, que la lucha tiene que seguir, porque si hemos llegado hasta aquí es sobre todo como consecuencia de los actos de algunos, pero también, y quiero llamar la atención, sobre la equidistancia de otros. No, la verdadera lucha siempre ha sido entre la libertad y el totalitarismo, entre la libertad y la dictadura. Y la libertad la encarna clarísimamente la prensa libre. Pero yo les voy a hacer un resumen de todo lo que ha ido saliendo de la familia, porque al fin, la familia de Pedro Sánchez, esto es lo que le preocupa. Y le preocupa que evidentemente la población tonta no es, y tiene ya una fotografía muy clara de algo pasa ahí. Algo pasa ahí, porque la prensa no hace más que aportar documentación y pruebas, la prensa no hace más que sacar informaciones que evidentemente no son desmentidas porque son reales, y ahí no contesta nadie. Y lo único que hay en estos momentos es un ataque contra la prensa y contra los jueces. Bien, sobre el caso Begoña Gómez, líneas que han aparecido y que evidentemente no han sido desmentidas. Vayan acumulando porque todo rodea a la familia Sánchez. Bien, Begoña Gómez, en la Complutense, enchufada en másters, enchufada en cátedra, y no tiene titulación universitaria. ¿Me lo explica? Bien, segunda línea, contratos públicos, también más de 8 millones de euros, 8,4, en los cuales Barrabés Ambali Barrabés obtiene esos contratos públicos y va y resulta que Begoña Gómez ha firmado las cartas. Están aportadas las cartas. ¿Quién era Barrabés? El que montó su máster. Bien, ¿han dado alguna explicación? Cero. ¿Hay alguna sentencia en contra de esas informaciones? Imposible, porque son veraces. Rescates, también hay uno. Globalia, con 1.000 millones. Hubo un doble rescate. El primero fue el famoso de los 600 y pico y hubo uno posterior a otra empresa del grupo. Vale, en los rescates, ¿qué sabemos? Que Begoña Gómez estuvo en reuniones antes y después, incluso visitando la sede de la empresa que recibió el contrato. ¿Eso es una relación, como dice la ley, de conflicto de intereses? Sí. ¿Se ha dado alguna explicación? Cero. Venga, seguimos. Fondos públicos. Ella misma ha estado vendiéndose como una persona que conseguía que fueran exitosas las reclamaciones y las gestiones de subvenciones, ONGs, de la Agenda 2030. ¿Quién es el principal repartidor de estos fondos? Su marido. ¿Eso no puede generar un conflicto de intereses? ¿Eso no puede generar un delito de tráfico de influencias? Obviamente sí, ¿verdad? Habrá que investigarlo. Embajadas y países africanos. Se ha ido paseando ella, por lo menos en Kenia y en Ghana, con su intento de colaboración, tal cual, según lo plasma un documento de la Embajada de Ghana, de proyectos de género. Por cierto, en Ghana además coincide con que ella dirigía el Africa Center y justo en ese momento consiguieron una alianza estable con la Universidad de Ghana, justo cuando se estaban replanteando las ayudas de su marido a Ghana, del gobierno de España a Ghana. ¿Eso no genera por lo menos un indicio delictivo? Habrá que comprobarlo, ¿verdad? Bien, en Marruecos, AP de Maroc, a través del Africa Center, consiguió la alianza con AP de Maroc, los principales 20.000 directivos. Eso no hay que investigarlo en un momento en el que le hemos regalado todo a Marruecos y lo ha hecho su marido, por cierto, sin pasar ni siquiera ni por el Consejo de Ministros ni por el Parlamento de España. ¿No hay que investigarlo? Yo creo que sí. David Azagra, vamos con el hermano, enchufado en los conservatorios de música de Badajoz, que son mando o bajo mando del Partido Socialista, que le ha reportado 273.000 euros. Hemos publicado hasta el contrato, la petición de contrato que hizo la Diputación de Badajoz. Ellos pusieron, sobre todo, literal, sobre todo por las respuestas dadas en la entrevista personal. ¿Eso no llama la atención? ¿No hay que investigarlo? Bien. Por cierto, con 273.000 euros conocidos ha conseguido un patrimonio de 2 millones. Señores de Hacienda, a los demás estas cosas se les investigan. A él no. ¿Por qué? ¿No tenemos derecho a preguntarnos por qué? Venga, hasta ahora Begoña Gómez, la mujer y el hermano. Vamos con los padres de Sánchez. En pleno COVID, ¿vale? Ellos consiguen que haya un gerente que les negocie o que les gestione sus empresas. Bien, el gerente de sus empresas consiguió 700.000 euros en líneas ICO, en ayudas públicas, oficiales. ¿Quién les reparte? El Gobierno de España. ¿No tenemos que mirar qué ha ocurrido? ¿No puede haber un delito de tráfico de influencias? ¿No puede haber un conflicto de intereses? Bien, ¿qué ocurría? Pues que luego va y resulta que además el gerente alquilaba locales de los padres. Hombre, suena a que por un lado lo recibo y por otro lado lo devuelvo, ¿verdad? ¿Todo esto no hay que investigarlo? Pues todo esto es lo que ha rodeado en estos 5 años largos, a la familia de Pedro Sánchez. ¿Cómo que no tenemos que investigarlo? ¿Cómo que la prensa libre no tiene que investigar esto? Pues sí que son casos de conflicto de intereses y de indicios de tráfico de influencias por todas partes. Pero fíjate, Carlos, que en cualquier otro país, y hay series de televisión que podemos revisitar, en otro país no llegas al primero, ya dimitido. Estas cosas de una manera muy evidente. Todos aquellos familiares, amigos, empresarios que son colegas de las personas que terminan llegando al poder, casi que no es que hagan fiesta porque su amigo haya sido nombrado presidente del gobierno, es que es una
es un estigma. ¿Por qué? Pues porque al final van a tener que dedicarse a otros sectores, van a tener que dejar sus propias actividades y desde luego saben que el último con quien van a poder hacer un acuerdo es con la administración. ¿Por qué? Porque estarían bajo sospecha, estarían bajo la lupa, estarían bajo la vigilancia de la opinión pública. Aquí ha pasado todo lo contrario, aquí todos han hecho fiesta y la primera, la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, yendo a las claras, incluso en esos vídeos en los que presumía de que conseguía los contratos públicos para ONGs, para proyectos de género, para conseguir subvenciones de una manera extraordinaria, ¿no? Soy fundraising de éxito y más con la administración. Y no os voy a decir cuál es mi secreto, es que el que las concede es mi marido, entonces esto lo tengo apañado. Es que la verdad, todo esto que has dibujado habla de un hambre, de un apetito por aprovechar el asalto al presupuesto público que supone en España ser presidente del gobierno, al menos por lo que nos está mostrando Pedro Sánchez, que a mí tampoco me extraña ahora que se pongan tan nerviosos cuando la prensa estamos encima. Pues déjame que metamos otro elemento, que es la llegada de información por parte de Israel sobre los famosos espionajes, hackeos de Pegasus, que ha llegado a Francia. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel, vamos a hablar de este asunto porque esto también le preocupa muchísimo a Sánchez. Y vamos a explicar una cosa. En España, el juez Calama se vio obligado a tener que archivar provisionalmente el caso porque ni el gobierno le enviaba información, y era un caso de espionaje al gobierno, ni Israel. Evidentemente no hubo una mediación, o yo no sé ni siquiera si había capacidad de hacer la mediación por parte del gobierno para conseguir que Israel, que la empresa Pegasus es una empresa, o la mecánica Pegasus es de propiedad israelí, remitiera esa información. Y tú lo decías el otro día, Miguel Ángel, y tienes toda la razón, justo cuando el presidente de España, Pedro Sánchez, dice que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para el reconocimiento de Palestina como Estado, al día siguiente es cuando remiten la información, pero no a nosotros, sino a Francia, porque también allí hubo un caso de espionaje. ¿Por qué le atemoriza, por qué le pone en situación de pánico a Pedro Sánchez lo que pueda llegar a Francia, que ya está siendo rebotado a España? Bueno, siempre desde que empezó este caso, Carlos, se ha estado comentando, ¿no?, que el contenido que podría tener el teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un contenido que podría aclarar pues su cambio en política exterior respecto a Marruecos, respecto al Sáhara, e incluso tampoco se descartaba que arrojara luz sobre los supuestos negocios, ¿no?, de Begoña Gómez, el Africa Center, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que obviamente este caso, como bien decía, se tuvo que archivar el año pasado porque el gobierno no colaboraba e Israel tampoco, y resulta pues que un día antes, ¿no?, de que Pedro Sánchez anunciara este paripé de los 5 días, casualmente el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, anunciaba que había recibido información judicial de Francia que permitía reabrir el caso, y además puntualizaba y dejaba claro en el auto que Francia sí había recibido información directa de Israel, concretamente de la empresa propietaria de Pegasus, de NSO Group Consulting, que hay que recordar no quisieron contestar a España, pero sí lo han hecho con Francia, con lo cual ahora mismo se ha hecho una planificación de la investigación entre Francia y España. Lo primero que se ha encargado es al Centro Criptológico Nacional un nuevo informe pericial con la información que ha llegado del espionaje Pegasus en Francia, para cotejarlo con los datos que se tienen en España, y en el auto pues también se aclara que una vez se efectúe pues este informe por parte del Centro Criptológico Nacional del CNI, pues ya se pasará a la siguiente fase, el siguiente paso, que es analizar la información entregada por Israel a Francia y que Francia se la va a poner a disposición de España. A ver, Miguel Ángel, pregunta de primero de GB, pregunta de Spinete. Vamos a ver, si lo que le pueden haber localizado en el móvil a Pedro Sánchez es información secreta, por motivos de Estado, va a ser declarada secreta. Por tanto, no se conocería de ninguna de las maneras. Bien, segunda posibilidad, que la información que le hayan encontrado o que le hayan espiado y que le hayan vaciado del móvil sea anodina. Que aparezca, oye, Begoña, que cómo quedamos para ir con las niñas, oye, que vamos al campo, que no sé qué. La relevancia es cero, no le debería preocupar. Solamente se me ocurre un motivo para que tenga preocupación. Y es que no estamos hablando ni de información secreta del Estado, o que pueda afectar a cuestiones secretas del Estado, que no sea una información normal, sino que sea una información que a cualquier persona le preocuparía. Y si es así, estamos hablando de que lo que le han pillado son cosas que evidentemente él quiere ocultar. Y si las quiere ocultar es porque no son buenas.
Yo estoy completamente de acuerdo con esa tesis, Carlos. Hay que decir que obviamente en las investigaciones, cuando se lleva a cabo pues el volcado de teléfonos móviles, de ordenadores, etcétera, se hace lo que se llama el expurgo, en el cual pues el afectado tiene que decir, oye, estos son datos míos personales que no tienen nada que ver con la causa, con lo cual esto se quita del caso, etcétera. Aunque existe ese expurgo que se hace en todas las causas, pues nos encontramos con que el presidente del gobierno está especialmente preocupado por este tema. Entonces, claro, si como bien dices tú, no afecta a la seguridad nacional, no son datos personales que pueda quitar del medio, la pregunta es, ¿qué esconde Claro. el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en ese teléfono móvil que puede aflorar, que va a ser obviamente investigado, que va a estar encima de las manos de los investigadores y que en un momento dado, oye, puede haber alguna filtración de ese contenido, porque ese contenido va a pasar por varias manos. Es verdad que va a haber un hermetismo absoluto, el CNI, etcétera, pero oye, en un momento dado puede haber una filtración interesada y desde luego nos hace preguntarnos qué es la realidad de ese teléfono móvil del presidente del gobierno Pedro Sánchez, porque obviamente el objetivo principal del magistrado de la Audiencia Nacional es intentar investigar quién es el autor del espionaje. Pero claro, eso nos lleva a otra derivada, que es la que nos parece a nosotros más apetitosa, que es saber qué esconde Pedro Sánchez en su teléfono móvil y que le preocupa tanto. Miguel Ángel, un placer estar contigo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Quiero que vean la única respuesta que ha sido dada a todo de lo que estamos hablando, porque respuestas reales y contestaciones a lo que estamos diciendo y a los hechos denunciados no hay ni una, y la única cuestión es esta. Esto sí que es fango y bulo. Creo que ese punto y seguido también es acabar con los bulos y la desinformación. Y que sean denunciados. Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se plantean la publicación de estos bulos y esta desinformación. Aparecen los partidos políticos, en este caso el Partido Popular y el Partido de Vox, en el Congreso de los Diputados, haciéndose eco de esos bulos. Esas mismas personas que participan de estos digitales y estas páginas web acaban en tertulias de medios de comunicación donde propagan estos bulos y esta desinformación. Al final acabamos todos arrastrados. Todos no, Raúl. Vamos a ver, aquí hay alguien que tiene pánico a que se sepa que había en el móvil, y yo no veo que sean todos. Yo veo que es él. Evidentemente, lo que no se puede hacer es descalificar de forma genérica todo lo que va en contra mí son bulos y desinformación. Que lo que tiene que hacer es concretar, que nos diga exactamente qué es bulo, qué es mentira de lo que se ha publicado sobre Begoña Gómez o sobre su hermano, que lo explique, si es que actúa como un auténtico déspota. Mucha gente piensa que, de hecho, que el asunto de Begoña Gómez no es suficiente como para la patraña que se inventó, el espectáculo del hombre enamorado. Por eso te tiraba yo por el tema de Marruecos y el móvil. Sí, por eso está la cuestión de Pegasus, por eso sabemos que las informaciones de Miguel Ángel al respecto han generado muchísimo impacto, que las que hemos publicado en Libertad Digital, porque la gente necesita explicaciones a un comportamiento tan desconcertante como el de este hombre y a esta operación de silenciamiento de la oposición, cuando los únicos que están lanzando bulos son ellos. Es que, vamos a ver, en España tú no puedes difamar a nadie, ni a Begoña Gómez ni a ningún ciudadano. Estamos todos protegidos por la ley. Precisamente lo que nos protege de eso es la separación de poderes y que haya una justicia independiente, porque en el momento en el que consigan liquidar todo eso, ya entonces la difamación será legal, pero claro, desde el poder a los que se oponen a él. Que especifiquen qué es calumnioso de lo que se ha dicho de Begoña Gómez. Es que eso hay que decirlo claramente, porque si no, lo haces de manera genérica y lo que estás diciendo es que todo el que vaya contra mí, el que me critica y los medios que me critican, propagan bulos, y cuando son ellos los que están con bulos constantes. Por ejemplo, lo de la deslegitimación del gobierno. Si este gobierno se ha deslegitimado él solo, comprando su investidura, perdonando delitos a los delincuentes, los problemas de la gente, no han hecho una sola ley, solo han hecho la ley de la amnistía. Dicen que no quieren que se hable, que la oposición no quiere que se hable los problemas de la gente, y ellos en toda la legislatura solo han hecho la ley de la amnistía. O sea, que a la gente le preocupa que Puigdemont vuelva a España. Y luego lo de que era un golpe a la democracia y tumbar un gobierno, que también es mentira, porque si Sánchez hubiese ido,
profundamente enamorado y profundamente consternado, las mayorías en el Parlamento seguirían siendo las mismas. No se estaba torciendo ni la soberanía popular, Se lo dijo hasta como Esquerra. dicen